El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:26, gracias. Tengo una multiplicidad de temas para comentar el día de hoy, muy gentiles. Tenemos una, como cada mañana, ¿no? Motivante conexión de nuestra audiencia. Más de 800 personas conectadas en vivo a través del Facebook Live. Antes de las 6:30 de la mañana, semejante número realmente es motivante. Y más de 200 en el canal de YouTube. Dios les pague de verdad por la generosa sintonía, por escribirnos, por comentar, por felicitarnos, por criticarnos. Eso es parte justamente de la dinámica de este espacio. Siempre les pido, ¿no? Con respeto, con comedimiento, los comentarios, la interacción entre ustedes. La interacción entre ustedes que es muy importante, pero siempre con respeto. Les saludo a todos, a todas, gracias por la generosa sintonía. A ver, me estoy quedando loco por algo que estoy viendo en la televisión. En el canal Teleamazonas estaban sacando un reportaje sobre lo que pasó el día de ayer con la sesión del Consejo Metropolitano de Quito. Yo no sé realmente qué va a pasar con esta ciudad. Ayer hubo una convocatoria a sesión de Consejo Metropolitano para tratar temas que estaban en la agenda. Quiero ver qué constaba ayer en la agenda de la sesión del Consejo Metropolitano. Aquí tengo la agenda. La sesión había sido convocada para ayer, martes 15 de junio a las 9 de la mañana, modalidad virtual. Conocimiento y aprobación de actas, comisión general para recibir a un dirigente barrial, conocimiento de un proyecto de resolución para declarar al Distrito Metropolitano como ciudad de las escalinatas y miradores, presentación del informe de la Administración Zonal Tumbaco, conocimiento de la resolución sobre el año bicentenario de la batalla del Pichincha, rendición de cuentas del alcalde sobre las medidas de carácter urgente y transitorio adoptadas. ¿Qué más dice? Conocimiento del proyecto de resolución respecto del cambio de asignaciones de uso del suelo. Presentación del informe de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, cumplimiento del artículo tal. Bueno, todo esto configura una agenda vinculada a temas que tienen que ver con la ciudad. Acabo de ver en el canal, se ha quedado congelada una imagen, ¿no, DJ? Acabo de ver en el canal una nota en donde los concejales ayer no dieron quórum a la sesión del Consejo Metropolitano de Quito, y veía allí que entiendo que han dicho que no van a asistir a las sesiones mientras no haya temas relevantes para la ciudad. Señoras concejales, señoras concejalas, señoritas concejalas, ¿qué son los temas relevantes para la ciudad? ¿Cuáles son? El tratar la situación de un barrio no es un tema relevante para la ciudad. El escuchar a un dirigente barrial no es un tema relevante para la ciudad. El conocer la rendición de cuentas del todavía alcalde de Quito sobre los temas asociados a la emergencia sanitaria no es un tema relevante para la ciudad. Yo quiero saber qué es un tema relevante para la ciudad. Los temas de los barrios que necesitan atención no son temas relevantes para la ciudad. A mí me encantaría saber a qué se refieren los señores, señoras y señoritas concejales y concejalas cuando hablan de que no asistirán a la sesión mientras no haya temas relevantes para la ciudad. Yo quisiera entender ese tema. Lo de fondo es que el Consejo Metropolitano obviamente tomó una decisión que no está en firme, que es la remoción del alcalde. Y no está en firme porque, claro, el alcalde presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, que debe ser tramitado, y también les quiero contar un detalle sobre ese tema del recurso del Tribunal Contencioso Electoral. Detalle inverosímil en este país, que a ratos es un chiste, es un meme este país. Y las instituciones a ratos son un chiste o un meme. Pero el señor doctor Jorge Yunda Machado, nos gusta o no nos gusta, sigue siendo el alcalde. Hasta que quede o no en firme su remoción. Mientras no quede en firme la remoción de Yunda, él sigue siendo el alcalde de Quito y por eso preside las sesiones del Consejo Metropolitano. Lo que yo entiendo es que en el Consejo hay un problema político, que no se trata del tema de la agenda, ese es un cuento. Hay un tema político, y el tema político pasa justamente porque los concejales desconocen al alcalde Yunda porque tomaron una decisión de removerlo. Pero mientras esa remoción no quede en firme, el alcalde sigue presidiendo la alcaldía.
sigue siendo el primer personero metropolitano y sigue convocando las sesiones y tiene que seguir encabezando las sesiones y las actividades propias de su administración. La ciudad no puede parar. Yo creo que ninguno de nosotros que vivimos en esta ciudad, los quiteños y los chagras, aquellos que nacimos en otros rincones del país o en otros rincones del planeta y que hemos sido acogidos por esta ciudad, no nos merecemos esta situación en la cual por cuestiones políticas resulta que no dan quórum a una sesión y no quieren trabajar por la ciudad. Perdónenme, yo sí lanzo esta pregunta pública. ¿Cuáles son los temas relevantes para la ciudad? Como me decía Silrada antes de empezar el comentario, tal vez no resulte relevante el arreglar un puente, el pavimentar una calle, el adoquinar una calle, el adecentar un barrio, el dotar de agua potable o de servicios básicos a una comunidad. Tal vez para algunos no les resulte trascendente eso. Para mí sí. Yo he sido periodista 28 años y empecé siendo reportero de la comunidad. Y hay que entrar a los barrios para entender las necesidades de la gente. Por eso soy crítico de muchas administraciones municipales en el país, en donde el manejo clientelar ha sido la principal característica. El adecentar la calle principal, el adecentar la fachada del Palacio Municipal, el pintar la iglesia, el arreglar el parquecito. Pero vayan a ver cómo están las calles del interior de los cantones. O vayan a ver si tienen agua potable y tienen alcantarillado. El escuchar a un dirigente barrial no es un ejercicio de participación ciudadana totalmente legítimo, señores concejales, señoras concejalas, señoritas concejalas. No es un ejercicio de empoderamiento del ciudadano, de la ciudadana, que quiere que sus autoridades le escuchen. No sé. Los ciudadanos no tenemos por qué pagar los platos rotos de las disputas políticas que tienen en el Consejo. Perdónenme. Tengan paciencia, esperen que a Yunda le ratifiquen la remoción, pero sigan trabajando, pues. Sigan trabajando. La ciudad no tiene por qué soportar ni pagar los platos rotos de sus desavenencias, de sus desencuentros. Trabajen por la ciudad. El argumento de ayer es ridículo. Que no van a dar quórum hasta que no haya temas relevantes para la ciudad. Veo que di lectura hace minutos, veo que estaba incluso en informe del tema del metro. ¿No les parece relevante el tema del metro? ¿No les parece relevante? La gerenta anterior renunció y el nuevo gerente no ha dado declaraciones públicas. Yo no sé qué va a pasar con el metro. La abogada Andrea Flores renunció justamente porque no se sabe qué va a pasar con el tema del metro, porque ya había un norte y de pronto por presiones tuvieron que recular. Y no tenemos fecha para el inicio de las operaciones del metro de Quito. Esos son temas relevantes, pues. Yo veo que algo del metro estaba allí. Trabajen por la ciudad, estimados y estimadas concejales y concejalas, y ya déjense de cosas, de verdad. Reitero, la ciudad no tiene por qué pagar los platos rotos de sus desavenencias. Bueno, ayer le ratifican la sentencia a Daniel Mendoza Arévalo. Se me pasaba, solamente para cerrar el tema de Yunda. La académica Dayana León, colega comunicadora además, que es conocedora de los temas electorales, anoche, digamos esta madrugada, me comparte un tuit. Si aún no duermen, les comento que el Tribunal Contencioso Electoral pidió a la Secretaría del Consejo que repita la tarea sobre la remoción del alcalde Jorge Yunda. Con este argumento, contiene una foliatura que no resulta coherente ni lógica en su secuencia y estructura. La notificación llama la atención del Tribunal Contencioso Electoral que la Secretaría del Consejo Metropolitano estructure la información en sentido contrario a la secuencia debida, lo que impide contar con un expediente organizado que pueda ser analizado en legal y debida forma. Yo también pregunto a la Secretaría del Consejo Metropolitano, ¿cuál es el objetivo de enviar mal? Porque claro, yo les quiero contar que mientras no se envíe bien esta documentación, no empieza a decurrir el plazo de 10 días, el término de 10 días para resolver el pedido interpuesto por el alcalde. Todavía no ha empezado a correr los 10 días. Todavía no. El tribunal tiene que recibir la información en debida forma y allí comenzarán a correr esos 10 días de término, sin incluir fines de semana ni feriados.
Pregunta pública. ¿Lo hizo deliberadamente la Secretaría del Consejo Metropolitano? ¿Lo hicieron a propósito para seguir dilatando los plazos? Vamos, pórtense en serios. Pórtense en serios. Quito no tiene por qué seguir soportando esta incertidumbre. De lado y lado. De lado y lado. Pórtense en serios. No sean ridículos. Estas cosas hacen que la institucionalidad de este país sea un chiste, sea un meme. Este tipo de cosas. Ni siquiera una documentación la pueden enviar en debida forma. Horroroso. Bueno, les decía, lo de Daniel Mendoza el día de ayer. Y esto lo conversábamos en el programa digital de la tarde con José Antonio. Porque claro, seguramente a muchos de ustedes, incluso a mí, me puede parecer que es poquito la sanción sobre el ex legislador Daniel Mendoza Arévalo, quien ha sido sentenciado por delincuencia organizada. Ayer ratificaron la sentencia a 4 años de privación de libertad. Estamos hablando de 50 meses de privación de libertad. Mucha gente está escandalizada porque dicen que cómo es posible que le den tan poco tiempo. Porque claro, hay, digamos, presupuestos de buen comportamiento, etcétera, que podrían hacer que en menos de esos 50 meses el señor Mendoza pueda eventualmente recuperar la libertad. El señor Mendoza se acogió a un procedimiento abreviado. O sea, en buen romance, el procedimiento abreviado significa que acepte el delito. Eso es en buen romance lo que significa. Y se convirtió en un operador eficaz. O sea, develó la estructura mafiosa esta que se había creado alrededor de la construcción, de la fallida construcción del Hospital Básico de Pedernales. El tema es, primero, la sanción es la que establece la ley. Aquí no tendría que ser necesariamente culpa de los jueces, sino es lo que dice la ley. La ley aquí y en todos los países que se precian de ser democráticos, ¿ya? Y que entre comillas respetan el Estado de Derecho, más allá de que yo tengo reparos al respeto en este Ecuador al Estado de Derecho, al convertirse alguien en cooperador eficaz o el declararse culpable, ¿ya? En términos morochos, automáticamente esa es una manera a través de la cual pueden obtener una pena reducida. No el máximo de la pena, sino probablemente el mínimo de la pena, una pena intermedia, pero está dentro del rango justamente que establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero yo quiero ir más allá, porque les insisto, puede parecernos mucho o poco, puede parecernos poca la sentencia contra Mendoza. El tema de fondo, querida audiencia, es que, y esto lo comenté en su momento, sancionan al ex asambleísta Daniel Mendoza por el presunto delito de delincuencia organizada, cuando no es el rol de los legisladores manejar recursos públicos. Pero yo quisiera saber cuáles son las autoridades del gobierno, del Ejecutivo, aparte del director del SECOP, nombrado por el Ejecutivo. Y esto se develó en su momento, que aquí lamentablemente, aquí nos escandalizamos solo a conveniencia. Nombrado por el Ejecutivo, aparentemente propuesto por uno de los legisladores que han sido parte de este caso. ¿Ya? La cosa pública no se reparte sola. La estructura del Ejecutivo no se distribuye sola. Y está claro que aquí, sobre esto, hubo alguien que entregó poder a los legisladores para que manejen a su antojo, para que manejen a sus anchas los recursos que estaban siendo destinados para la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Y esto yo lo asocio directamente con el escándalo del reparto de los hospitales que nunca lo investigó la señora Fiscal General del Estado. Yo quisiera saber si alguien fue procesado por el reparto de los hospitales. Si alguien fue investigado, si alguien fue llamado a juicio por el reparto de los hospitales. Aquí hubo portales de investigación periodística que publicaron hasta una estructura con mapas conceptuales, con un montón de cosas allí. La estructura la supuesta estructura de autoridades de la época que habrían estado liderando ese reparto y de legisladores que tenían cuotas de poder en provincias. Eso nunca se investigó. Yo pregunto si Mendoza es la única cabeza de turco. ¿Y qué pasó con el resto?
¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con las autoridades de gobierno? Investigaron otras autoridades, aparte de la sentencia del exdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras, el señor Tamayo. Aparte del señor Tamayo, que fue nombrado por el Ejecutivo, aparentemente por recomendación de un legislador. ¿Hay otras autoridades investigadas? ¿Investigaron a alguien más? ¿O nos quedamos solamente, digamos, con el tema de Mendoza para contentarnos? Hago un símil con el caso de los diezmos. Sentenciaron a una ex legisladora, Norma Vallejo, y llamaron a juicio a otra ex legisladora, Karina Arteaga. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con con el resto de las indagaciones? Se presentaron denuncias contra varios legisladores por el tema de los diezmos. Es importante, o era importante, que el país sepa si es que esas denuncias eran reales o fueron maliciosas y temerarias. El país no sabe, porque aquí lamentablemente tenemos memoria corta. Entonces nos dieron un placebo para contentarnos. La sentencia de Norma Vallejo, el llamado a juicio a Karina Arteaga, placebos. ¿Y el resto? El tema de los carnets de discapacidad. Pregunto yo, ¿quiénes han sido investigados? ¿Quiénes han sido sancionados por los carnets de discapacidad? Por el abuso en la obtención de los carnets de discapacidad. ¿Se acuerdan que hablaban de una estructura? Que en medio de la pandemia entregaron 3,000 equipos de carnets de discapacidad. En medio de la pandemia. Cuando no estaba operando el Ministerio de Salud. ¿Se acuerdan? Investigaron eso. Entonces aquí, perdónenme, este es el reino de la impunidad. Y aquí nos contentan selectivamente tomando ciertas decisiones, pero no investigando los temas de fondo. Regreso al caso de Mendoza. El señor Mendoza no es que recibió la plata solito, pues. No es que armó la estructura solito. No es que tenía toda esta red que esquilmó recursos del Estado y particularmente de los manavitas, de la gente de Pedernales. No es que lo hizo solito. Es obvio que fue acolitado por quienes manejan recursos públicos, que son las autoridades del Ejecutivo. ¿Qué pasó con eso? Estas son las cosas que yo al menos me pregunto. Y esta inquietud le traslado a ustedes, querida audiencia. Porque aquí, lamentablemente, nos ven la cara y se aprovechan de que somos unos desmemoriados. Y nos olvidamos. Nos olvidamos. No nos acordamos. Sancionado el señor Mendoza. Y olvídense que de este tema no va a pasar nada más. Hasta ahí llega. Ojalá me equivoque. Ojalá. Pero yo, analizando el comportamiento y la forma como se manejan las cosas, para mí este tema quedó allí. Quedó allí. Ayer también, que esta es una situación que la comenté la semana anterior, hablando de las coincidencias. La semana anterior hablé de las coincidencias respecto de la situación del contralor subrogante Pablo Celi, quien supuestamente estaba con COVID. Digo supuestamente porque yo no le he escuchado a ningún médico ni a nadie que oficialmente confirme que el contralor tiene COVID. Esta es la versión del abogado. Uno no tiene por qué no creerle al abogado, pero me parece a mí que esto merecía una confirmación, tomando en cuenta la autoridad. El doctor Pablo Celi sigue siendo el Contralor General del Estado. Yo sí creo que las autoridades del Ministerio de Salud, las autoridades del SNAI, que es el servicio que se encarga de la administración del sistema carcelario de este país, debieron haberle explicado al Ecuador cuál era la condición médica del Contralor, que supuestamente se puso mal la noche del martes de la semana pasada y que en la madrugada del miércoles, hace una semana, fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo con autorización de las autoridades del sistema penitenciario. Nunca hubo ningún tipo de comunicado, ni tuit, ni nada. Pero ayer sí hubo un tuit. Ayer sí hubo un tuit. Estas son las cosas que, insisto, yo no las entiendo. Yo no las entiendo.
O sea, informan solamente lo que les conviene. Del tema del Contralor de la semana pasada no dijeron absolutamente nada. Pero ayer sí apareció el tuit. A las 12:26 de la tarde. El SNAI informa del traslado del PPL Pablo C. desde el Hospital Eugenio Espejo hasta el Centro de Rehabilitación Social Pichincha Masculino número 2. En medio de estrictas medidas de seguridad y en coordinación con la Policía Nacional, luego de recibir la alta médica por personal de salud. Pare de contar. No dicen absolutamente nada más. Si aquí, claro, dentro de estas cosas que se manejan tan alegremente, tan discrecionalmente, la hija del Contralor Celi escribe: ¿por qué no informaron a la familia? Eso es un atropello total a los derechos humanos. Hemos pedido hoy un peritaje médico que compruebe su estado. Serán los responsables si le pasa algo. No se pueden manejar así las cosas. Yo estoy de acuerdo con la hija del Contralor. Así no se manejan las cosas. Si Celi tenía problemas de salud, tomando en cuenta que es el Contralor, lo lógico es que esta misma institución informe la semana anterior del traslado del Contralor de la cárcel 4 al Hospital Eugenio Espejo. Y yo sí creo, o que esta institución, o que el Ministerio de Salud, o ambas instituciones le informen al país si efectivamente el Contralor tenía COVID. A mí me llama la atención que en menos de una semana, desde que supuestamente tuvo COVID, ya le llevan de nuevo a la cárcel. Y esto ayer hablábamos con el equipo con mi equipo de trabajo. Porque claro, me decía una de las compañeras, me decía, pero no tiene sentido, se supone que tiene que pasar 15 días por lo menos para que dejes de ser agente de contagio. Eso dicen los especialistas. Pero nadie explica aquí nada. Nadie explica nada. Por cierto, en el SNAI todavía no ratifican ni ponen una nueva autoridad. Ni ratifican al general Moncayo que sigue allí ni ponen una nueva autoridad. Pero estas cosas no explican. Entonces, con justa razón, la hija del Contralor plantea esta inquietud. Yo me sumo a esa inquietud. Pero voy a la semana anterior. Del traslado no informaron. Nos enteramos porque lo anunció el abogado, no porque lo anunció la autoridad. La autoridad tampoco informó respecto de un seguimiento a la condición de salud del Contralor. La defensa de Celi pretendía que lo trasladen del Hospital Eugenio Espejo a una clínica privada. Tampoco informaron. Entonces, como esta máxima de la comunicación estratégica, el silencio fortalece el rumor. Bueno, aquí lamentablemente somos tan ligeros en el manejo de la información que desde ciertas instituciones lamentablemente no informan como tiene que ser. Y le ponen al país a especular, porque no le dicen la verdad. ¿Ya? No le dicen la verdad al país. Bueno, de estos episodios que estoy relatando, yo encuentro un elemento adicional. Los tuits de la señora fiscal general del Estado. Justo 24 horas después de los tuits de la fiscal Diana Salazar, le trasladan otra vez al Contralor del Hospital Eugenio Espejo a la cárcel. Justo un día después. Coincidencias en Pascuales dirían. Otra coincidencia entre comillas. Justo un día después de la denuncia pública de la fiscal, que además se quedó allí en el aire, que la vamos a comentar más adelante con la penalista Paulina Araujo. Porque la fiscal no ha aclarado cuáles son las autoridades, las exautoridades y los ciudadanos ilustres que han estado presionando por la libertad de Pablo Celi. Lo lanzó así nomás lo lanzó, sin especificar a quiénes se está refiriendo. No tiene sentido. Bueno, así no se pueden manejar las cosas, pero este es el Ecuador. Este es el Ecuador, donde se pulveriza el Estado de Derecho, donde no se entiende el valor de la comunicación, donde no se comprende que se debe evitar los rumores y las descontextualizaciones. No se entiende. Donde no se entiende el respeto a los derechos humanos. Este es el Ecuador. Entonces aquí el Ecuador no sabe si en realidad el Contralor tiene o tuvo COVID. No lo sabe, yo no lo sé. No sé si ustedes lo saben, yo no lo sé. La versión del abogado es la que tenemos. El abogado dice que tuvo COVID. No lo sé. Yo no lo sé. Este es el otro tema que quería contarles. Uno más. Vamos tachando los temitas. Bueno,
esta Asamblea Nacional, ya comentamos justamente el tema de los camisetazos en esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional ha empezado con el pie izquierdo. Su gestión. Con el pie izquierdo. Esta Asamblea ha empezado con los camisetazos, ¿no? Tenemos un grupo de legisladores que abandonaron las tiendas políticas por las cuales se posesionaron el 14 de mayo. Ya Diario El Universo lo recogía hace pocos días. Los camisetazos, característica del primer mes de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con los camisetazos? Estamos ya a un mes, ¿no? Sí, ya es un mes. Un mes y 2 días de funcionamiento de la actual Asamblea Nacional. Hay 8 camisetazos, entre comillas. Son 9 en realidad. Porque cuando escriben esta nota del Universo, no habían mencionado que también hay un legislador de UNES que decidió separarse de la agrupación política. El bloque político más golpeado es el Partido Social Cristiano, que perdió 4 asambleístas: César Roón, María del Carmen Aquino, Elías Cachero y Gruber Zambrano. Le sigue la Izquierda Democrática con Eitel Zambrano, asambleísta nacional, y Amada Ortiz de Santo Domingo. Sí, son 8 incluyendo el de UNES, son 8. A esta lista también se suma Pachacute, que perdió al asambleísta Omar Ceballos por Guayas, y UNES, que sufrió la baja de Francisco León de Guayas. Aquí también, bueno, podrían ser 9, porque claro, está el tema de Mireya Pazmiño de Pachacutic, que hay un anuncio de la dirigencia de que la separan, pero al final dice aquí la nota que la bancada no resolvió separarla y se mantiene dentro del bloque. Parece que recularon. Pero primero hubo un anuncio pomposo de que la sacaban, porque cometió el delito, el pecado de haber sido elegida presidenta de una comisión por encima de los acuerdos políticos. Bueno, de esto que estoy diciendo, hay una declaración que debería ser escandalosa. Una declaración escandalosa que la recoge El Universo. Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, ella se titularizó tras la renuncia de César Monge, quien asumió el Ministerio de Gobierno, y quien es parte de esta bancada del BAN, del Bloque de Acuerdo Nacional, que está integrado por Creo y por los independientes. Dice la nota, pongan atención, sostiene que la idea es seguir creciendo como bloque oficialista, y relata que la salida de los asambleístas Elías Cachero y María del Carmen Aquino del Partido Social Cristiano en realidad eran conversaciones que venían manteniendo con ellos incluso desde que se posesionaron como asambleístas. O sea, pónganle en ojo a lo que estoy diciendo. Lo que ha dicho la legisladora Ana Belén Cordero, que es un desatino clamoroso, ya políticamente impresentable esta declaración. Relata que la salida de los asambleístas Elías Cachero y María del Carmen Aquino del PSC eran conversaciones que venían manteniendo con ellos incluso desde que se posesionaron como asambleístas. En realidad ya fue la oficialización en estos momentos, y el tema es ir construyendo un gran acuerdo nacional para tener viabilidad en los proyectos de ley, en fiscalización y en dar gobernabilidad. ¿Cuál es la pregunta inmediata que uno se hace cuando lee esta declaración del asambleísta Cordero? La intención del bloque oficialista es partir del resto de bloques, es provocar que se desafilien y que vayan al BAN para que el bloque oficialista en algún momento se convierta en un bloque numeroso y mayoritario. O sea, está reconociendo, pregunto públicamente, está reconociendo la asambleísta Ana Belén Cordero que la intención es provocar desafiliaciones en los otros sectores políticos para que se conviertan en independientes esos legisladores y pasen al bloque del BAN. Estamos retornando a la situación del año 94-95, cuando hubo un grupo de legisladores que llegaron auspiciados por partidos políticos y en el camino se desafiliaron y se convirtieron en un poderoso grupo de independientes que se encargaba de extorsionar al gobierno de Durán Ballén. Estamos retornando al año 94-95. Pregunto públicamente esto. A mí al menos me parece escandalosa esa declaración. Me parece escandalosa porque créanme, yo he seguido la política en este país un cuarto de siglo, parece bastante. 26 años he seguido la política en este país de los 28.
que ejerzo el periodismo, he visto un montón de cosas en la función legislativa, de legisladores que se van, que regresan con todo tipo de argumentos. Pero jamás he visto una declaración en la que se esté reconociendo la intención de partir bloques. Nunca he visto una declaración semejante. A mí me escandaliza. Bueno, el tema es que los señores del Partido Social Cristiano emitieron en las últimas horas un comunicado al respecto, que dice lo siguiente. La asambleísta Ana Belén Cordero de Creo indica en una entrevista para Diario El Universo con fecha 11 de junio de 2021 lo siguiente: la idea es seguir creciendo como bloque oficialista. La salida de Elías Cachero y María del Carmen Aquino en realidad eran conversaciones que venían manteniendo con ellos desde que fueron elegidos como asambleístas. Su salida fue la oficialización de las conversaciones y el tema es ir construyendo un gran acuerdo nacional para tener viabilidad de los proyectos de ley. El bloque de Creo, que era de 12, ha incrementado a 26, convirtiéndose en el bloque del BAN, es decir, 14 personas han hecho el denominado camisetazo, que es muy normal en la política, ¿no? Esto ha traído un malestar en todos los bloques políticos. Estos hechos demandan una investigación porque, según declaraciones del asambleísta Cordero de Creo, seguir incrementando el bloque oficialista es su objetivo político. Es decir, no solo compraron asambleístas apenas fueron elegidos. Qué horrible que redacta la gente del Partido Social Cristiano, por el amor de Dios. Qué horrible. Hay que darles un cursito de redacción, amigos. La persona que redacta estos comunicados, hay que darle un cursito de redacción, porque los otros comunicados del día de la posesión y de los otros 2 días posteriores a la posesión fueron terribles, ¿no, Sirrad? Terribles. Cursito de redacción, por Dios. Apenas ponen separado. Qué barbaridad. No solo compraron asambleístas, apenas fueron elegidos. Aceptan esto de manera pública y encima indican que seguirán insistiendo en su objetivo político. Por ello pedimos un cambio del orden del día para investigar estos hechos que seguramente contarán con el apoyo de las demás bancadas que tienen el mismo malestar para llevar esta conducta deleznable al Comité de Ética. Por mucho menos que esto, se destituyó a asambleístas en el periodo anterior, finaliza el comunicado, muy mal redactado, del Partido Social Cristiano. ¿Qué tal? Están comprando legisladores. Pregunto. Declaraciones de la señora asambleísta. O sea, no vayan a decir que es descontextualización del colega o de la colega del Universo. Me imagino que esta nota le hizo el Bicho Ordóñez, que es el colega parlamentario, el cronista parlamentario de Diario El Universo, colega que tiene mucho tiempo cubriendo la legislatura. Sí, Vicente Ordóñez hizo la nota. O sea, no vayan a decir que esa es contextualización de Vicente, pues porque hace hasta una cita textual. ¿Ah? Cita textual. Tremendo, ¿ah? Horroroso. Esto hay que seguir hablando, ¿no? De aquí a mañana vamos a seguir hablando. Pero a mí al menos me escandaliza. A mi amigo Milton Pérez, que también está en sintonía, también escandaliza. Esto es escandaloso. Están reconociendo que están partiendo bloques. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí automáticamente me metieron en el túnel del tiempo y me trasladaron a 1995. Cuando el bloque de diputados independientes extorsionaba al gobierno de Durán Ballén y se beneficiaron de gastos reservados. Un tema que quedó allí en el aire. Un tema que nunca se investigó. Un tema que fue tan mal manejado que inclusive uno nunca va a saber si el economista Alberto de Ajíguez, vicepresidente de la República, en realidad repartió o no gastos reservados, que fue la génesis del procesamiento judicial del año 95. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Legisladores que llegaron auspiciados por una tienda política deciden pasarse al bando de independientes que son parte del bloque oficialista. ¿A cambio de qué? El país necesita certidumbre. Certidumbre. Sé que estoy pidiendo peras al olmo, porque la clase política de este país no se caracteriza ni por la coherencia ni por la certidumbre. Cito al expresidente Roldós: se requiere algo de sindéresis en la política. Aquí no la tenemos. Pero esto debería ser aclarado. A mí al menos me parece un escándalo de proporciones inconmensurables lo que estoy diciendo. Escandaloso. Pero aquí se lo maneja de un modo tan deportivo, tan como que fuera cotidiano, ¿no? Esto de sacar legisladores de las bancadas políticas.
A mí sí me escandaliza. Y de esto vamos a seguir conversando porque yo, insisto, yo sí me escandalizo de aquello. Bueno.